Para hablar sobre el derecho de la nacionalidad tenemos que, bueno, en el caso de México nos vamos a referir a la Convención Americana, pero al igual hay otros instrumentos internacionales, chicos, en donde reconoce el derecho de toda persona a tener una nacionalidad. Al respecto, el artículo 20 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Y tres, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarlo. De acuerdo con el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a adquirir una nacionalidad, conservarla y también el derecho a cambiarla. El derecho de toda persona a conservar su nacionalidad es la obligación que se deriva de la prohibición absoluta de la privación arbitraria de la nacionalidad. La importancia que da la Convención Americana al derecho de la nacionalidad se ve reafirmada en que es un derecho de carácter inderogable, pues es de lo que no se puede suspender en caso de guerra, de peligro público o de otra amenaza que sea por independencia o seguridad del Estado parte, de conformidad por lo establecido en el artículo 27.2 de esta misma Convención Americana. La Corte Interamericana ha sostenido que la nacionalidad constituye la vinculación jurídica entre una persona y un Estado determinado, que asegura al individuo pues un mínimo de protección en el conjunto de sus relaciones y del cual dependen el ejercicio de otros derechos políticos y civiles. El derecho a la nacionalidad es un aspecto fundamental del sistema de protección a los derechos humanos, de tal manera que pertenece a aquellos derechos respecto a los cuales la Convención no admite suspensión. La Corte Interamericana también ha sostenido que la nacionalidad, como vínculo jurídico-político que liga a una persona a un Estado determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia de la comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerequisito para el ejercicio de determinados derechos. La Convención Americana recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto. El de tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones al establecer su vinculación con un Estado determinado, el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo. Cabe que le señale que la decisión del Estado de atribuir la nacionalidad no debe de ser un acto arbitrario. No puede decidir a quién sí, a quién no darle nacionalidad. ¿Ok? Y a su vez, el reconocimiento internacional de la nacionalidad como un derecho humano de todas las personas impone a los estados la obligación de prevenir y erradicar la patridia. La patridia es la situación jurídica en la que se encuentran todas aquellas personas que no son reconocidas como nacionales de ningún estado. Las causas de la patridia son diversas y en su mayoría se encuentran vinculadas a fenómenos migratorios. Al respecto, los doctrinarios o la academia ha identificado causas como sucesión de estados, deficiencia en los registros de nacimiento y matrimonio, condición de refugiado o migrante, trata de personas, privación arbitraria de la nacionalidad. Y este último caso puede darse en dos situaciones. La primera es la que se refiere a denegar el acceso a la nacionalidad, ya sea al momento del nacimiento por naturalización. La segunda tiene que ver con someter a la persona a un proceso de desnacionalización mediante la privación de la nacionalidad ya adquirida. De conformidad con las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, así como en las convenciones sobre apatía, los estados deben de abstenerse de aplicar leyes o prácticas que tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a nacionalidad alguna.
los estados están facultados para reglamentar el alcance y aplicación de los derechos, incluido el derecho a la nacionalidad. No obstante, las restricciones o requisitos que se establezcan para obtener la nacionalidad, pues deben estar sujetos a estrictos principios como son el de necesidad y proporcionalidad. De acuerdo al desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana ha establecido que es necesario que al regular el otorgamiento de las nacionalidades de los estados, tenga en cuenta su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley sin discriminación. Un límite a la facultad estatal de determinar quiénes son nacionales es el deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley sin discriminación. En este caso, hay una sentencia sobre el caso de las niñas Jian y Bosico contra la República Dominicana. Y aquí sostiene la Corte Interamericana que el estatuto migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad, ni mucho menos del goce y ejercicio de sus derechos. 2. El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Y 3. La condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que refiere a personas que no tendrían el derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado donde nacieron. La Corte Interamericana también que ha sostenido que constituye una práctica discriminatoria considerar que la situación migratoria de una persona para conceder la nacionalidad, toda vez que el principio de igualdad ante la ley se aplica a toda persona que se encuentre dentro del territorio del Estado, independientemente de cualquier otra condición social. En mayor detalle, la Corte ha señalado que la situación migratoria de una persona, como ya les dije, no se transmite a sus hijos. En lo concerniente a la adquisición de la nacionalidad, la Comisión Americana ha sostenido que no hay una regla uniforme en la práctica o en el derecho interno sobre la adquisición de la nacionalidad por nacimiento. No obstante, se aplican dos principios y se confiere la nacionalidad por nacimiento por el hecho, ya sea de haber nacido dentro del territorio de un estado o de descender de uno de sus nacionales. Al respecto, la Comisión ha constatado que la mayoría de los estados del continente americano, sobre todo, se basan en un sistema mixto, a través del cual se otorga la nacionalidad mediante la aplicación combinada del jus soli, que es la nacionalidad por nacer dentro del territorio mexicano, y del jus sanguini, cuando es uno descendiente de nacionales, para los nacidos en otro país. Esta tradición de la mayoría de los estados americanos, y que es el caso de México, ha sido un factor de que ha contribuido de manera significativa para prevenir y reducir la apatría, no solo en la región, sino también